Muy buenos días para toda la República Dominicana, para todo el mundo que nos ve a través de nuestro canal de YouTube de Una Nueva Mañana. Gracias a la gente que sintoniza nuestro streaming altantotv.com. Estamos agradecidos, contentos. El Señor ha sido bueno, es nuestro sustento. Me encanta empezar con los salmos. Los que confiamos en el Señor somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aquí estoy, no me he movido. Un saludo para mi amigo Tañez, que cuando uno le pregunta ¿cómo estás? Y él dice intacto. Es que aquí estoy intacta. Gracias a Dios por eso. Vamos de inmediato a dar continuidad con el programa y por supuesto amanecemos hoy, como diría Álvaro Arbelo Hijo, con las declaraciones de el interrogatorio de Gregory Adames, que es el testigo estrella ahora, quien era el manager de la discoteca, y por supuesto también los interrogatorios del jefe de mantenimiento con el informe preliminar. Cuántas cosas han salido de ayer para acá, señores. Recordamos que mañana miércoles se conocerá la audiencia para dictar medida de coerción. El Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva. Algunas personas lo encuentran exagerado porque, según la calificación original de homicidio involuntario, solamente tendría una pena de 2 años, así que mucha gente no entiende lo de los 18 meses, pero cuando entra la parte de obstrucción de justicia o disuadir a testigos, que es lo que alega Gregory Adames y sus abogados, y relata muy bien, y en breve vamos a estar leyendo, señores, de manera detallada estos interrogatorios. Para resumir un poco lo que ha sido el informe preliminar, el informe pericial que se entregó el 11 de junio a la Procuraduría, ha revelado las primeras y contundentes conclusiones sobre el trágico colapso del techo de la discoteca Yexé. Aquí, Catherine, podemos poner algunas de las imágenes que están en el informe, donde hay proyección en 3D, donde muestra cómo se doblaron las vigas, donde revela también la columna vital que fue retirada en una de las remodelaciones. Un trabajo bien completo que ya ha rodado, ¿verdad?, por distintas manos en los dispositivos. Y entonces el equipo de ingenieros peritos, liderado por Leonardo de Jesús Reyes Madera, determinó que el siniestro fue causado por una falla inducida por sobrecarga. Esas son las imágenes que les decía, que ilustran bastante. Entonces, además del tema de la sobrecarga, ¿verdad?, las evidencias recabadas en el lugar y el análisis técnico exhaustivo indican que las cargas acumuladas sobre la cubierta del edificio excedieron con creces la capacidad portante de sus elementos estructurales, llevando a la inevitable caída de la losa y de las vigas postensadas. La investigación detalla que incluyó inspecciones de campo, la extracción y ensayo de núcleos de concreto y barra de acero, así como modelado estructural del software especializado, y puso de manifiesto varias deficiencias críticas. Entre los hallazgos más relevantes se destaca la presencia de 4 capas de morteros parafinos con un espesor total de 37.5 centímetros, así como la instalación de 6 equipos de climatización, 7 casetas de alucín y varios tinacos sobre el techo. Estas adiciones no contempladas en el diseño original del edificio, construido en 1973 como cine y transformado en discoteca en 1994, representan un peso muerto significativo que comprometió la integridad estructural del edificio. Un factor agravante y de suma importancia para la comprensión de la falla fue la eliminación previa de una columna de soporte en la zona del escenario, aunque se intentó compensar esta alteración estructural con la colocación de un perfil metálico y una placa de acero. El informe sugiere que este refuerzo fue insuficiente para redistribuir y soportar adecuadamente las cargas que originalmente descansaban sobre la columna removida. Esta modificación crítica, sumada a la acumulación progresiva de peso en la cubierta a lo largo de los años, creó un punto de vulnerabilidad extrema que culminó en el derrumbe. Y entonces, para destacar los puntos que dan al traste con esta tragedia, destaca el informe sobrecarga como causa central. O sea que todas las hipótesis que manejamos desde que pasó el evento
y lo que los expertos dijeron inicialmente lo corrobora este informe. La principal conclusión del peritaje es que el colapso fue directamente causado por el exceso de peso sobre el edificio derivado en múltiples capas de mortero, equipos de climatización y otras instalaciones que no estaban previstas en el diseño estructural. La modificación estructural crítica, la eliminación de la columna, como les dije, y la recomendación de demolición total. Debido al compromiso general de la estructura y la severidad de los daños, los peritos aconsejan la demolición completa del edificio en lugar de cualquier intento de reparación o reconstrucción, por supuesto. Yamel Castro tiene algo que muy pocas personas tienen en sus manos, y son las declaraciones de Gregory Adames, el manager de la discoteca, que ahora se convierte en el testigo estrella, que cambia todo lo que habíamos manejado. Adelante, Yamel. Informaciones importantes, Colombia, pues obviamente obtuvieron Miguel Collado y Emmanuel Ramírez, los fiscales adscritos al Ministerio Público, quienes fueron los que le realizaron este interrogatorio a Gregory Adames el día 20 de mayo a las 4:46 de la tarde. Le preguntaron a qué se dedica. Dice que él era el encargado, Colombia, dijiste manager. Él dijo que en el Jet Set no había un manager per se. ¿Qué era? Escuchen, encargado de reservas, asignar mesas, cobrar entradas, camarero, recibía los pedidos de las bebidas, cualquier tipo de cosa que hacía falta, casi todas las actividades operativas se las hacía Gregory Adames. Dice que está con los Espaillat desde el 2018 en el Jet Set, pero que en el 2016 entró en Jalao, y de Jalao entonces lo liquidan para llevarlo al Jet Set porque pues Antonio y Maribel pudieron tomar confianza en él por su buen manejo. ¿Cuántos empleados tenía el Jet Set? Dice que no pasaban de 12 empleados fijos. Le preguntan, ¿cómo es tu relación con el señor Antonio Espaillat? Bien, hablábamos normal, yo les reportaba cualquier situación, pero todo bien. Todas las situaciones de la discoteca yo se las informaba a él. ¿Por qué el señor Antonio Espaillat tenía confianza en usted para facultarlo de todas esas responsabilidades que tenía en el Jet Set? Responde, porque cuando entré a laborar en Jalao pasaban muchos problemas con robos de empleados. Yo enfrenté eso y se corrigió, y ahí lo pusieron a cobrar. ¿Con cuál frecuencia iba el señor Antonio Espaillat al Jet Set? Normalmente iba todos los lunes, aunque solo pasara poco tiempo. ¿Con cuál frecuencia iba la señora Maribel Espaillat? Siempre y cuando estuviera en el país iba en la noche, todo el tiempo. Si había actividad en el día, también iba. Aparentemente Maribel visitaba más el Jet Set que el mismo Antonio. Preguntan, en el tiempo que tenías laborando en el Jet Set, ¿cuál tipo de remodelaciones o trabajos de mantenimiento se realizaron? Remodelaciones como tal, no. Pero allá se cambiaban plafones por filtraciones constantes, se caían los plafones. El señor Espaillat dijo en una entrevista que era por los aires, porque se condensaban, pero no era por los aires, sino por la misma agua del techo. ¿Cómo sabías que esa agua no era de los aires acondicionados?, le preguntan, y responde, después del lunes allá no se abre hasta el viernes. Si había una lluvia en los días cerrados, o sea, de martes a jueves, el agua caía dentro, por lo que no era por los aires, porque los aires estaban apagados, sino por la lluvia, por un problema del techo. Para eso no hay que ser experto estructuralista. Las alfombras quedaban muy enchumbadas de agua. Estas fueron palabras textuales de Gregory Adames. ¿Qué cantidad de agua caía?, le preguntan. Responde, demasiada, mucha agua. ¿Cuáles medidas se tomaron respecto a eso? Finos. Muchos finos se echaban. En el tiempo que tengo trabajando se han echado no menos de 5 o 6 finos, que eso es como una capa de cemento, ¿correcto? Una capa adicional. Una capa adicional de cemento. Que tiene un peso propio. Exactamente. ¿Con cuál frecuencia se echaban los finos? Dice, a partir del año 2023, allá se echaron todos los finos que les dije. Por ejemplo, el último fino se echó varias semanas antes de la tragedia. El día de la tragedia todavía no habían concluido con la lona asfáltica. Normalmente los trabajos que se hacían eran con haitianos, no con compañías. Había uno que le decían Caballito, el Grande, y un dominicano que se llamaba José Luis, pero todo esto lo manejaba el encargado de mantenimiento que se llama Manuel Jiménez. ¿Quién le hacía las recomendaciones al señor Antonio Espaillat para mandar a hacer esos finos? Responde Gregory. Me imagino que el mismo Manuel Jiménez, porque era quien se encargaba del mantenimiento. ¿Quién reportaba cada vez que había una filtración?
Yo le reportaba a don Antonio directamente. Él hablaba con Manuel Jiménez, entonces iba con los haitianos que les dije. Yo subía y veía lo que estaban haciendo porque yo estaba ahí el día entero. El fino casi siempre se ponía entero, el techo completo, pero en algunas ocasiones solo en partes específicas. ¿Quiénes hacían el trabajo de reparación o sustitución de los plafones cuando se caían? Los mismos haitianos que trabajan allá. Todo lo que se hacía en la discoteca lo hacían ellos con José Luis, el que es dominicano, bajo la supervisión de Manuel Jiménez. ¿Cuáles materiales tenía el Jet Set en su techo? Las consolas del aire, que eran 6 o 7 aproximadamente, 3 tinacos llenos. Había como una base que estaba la electricidad que entraba y las casetas que estaban puestas para tapar los conductos de los aires porque no entraban por los lados, sino que se hacía un hoyo en el techo y las casetas tapaban ese hoyo. Las casetas primero estaban hechas de cartón y eso después la cambiaron a alucín. Oigan, los hoyos eran de 1 metro y algo de ancho cada uno. Todo eso es Gregory dando esa información. Dicen, ¿cuántas veces subía el señor Antonio Espaillat al techo? No tengo el dato exacto, pero sí subí en algunas ocasiones cuando había alguna eventualidad. La última vez que subió fue cuando estaba trabajando con los aires en este mismo año, ahora en el 2025. ¿Cuántas veces la señora Maribel Espaillat subió al techo? Que yo tenga conocimiento, no subía, dice Gregory. ¿Con qué frecuencia pasaban los inconvenientes en el techo? Escuchen esta respuesta. Siempre, eran constantes todo el tiempo. Filtraciones siempre, con plafones siempre. Después de la pandemia empeoró. Eran más constantes y más filtraciones. Las caídas de los plafones también eran constantes. El plafón, cuando se mojaba, caía. En videos del sábado anterior, o sea, del 5 de abril, o sea, de ese sábado que ocurrió antes de la tragedia, se me ve recogiendo plafones que se cayeron. Yo subí a quitar 2 plafones más que se estaban cayendo. Eso se le reportó a Maribel y a don Antonio. ¿Cuándo se programa la fiesta de Ruby Pérez? Dice Gregory que estaba programada para el lunes 14 de abril, pero que hubo un cambio de fecha por el mismo artista, porque ese lunes estaba vacío sin artistas y como estaba disponible, se movió. ¿Cuántas boletas, atención aquí, o entradas se vendieron antes de abrir las puertas ese día de la fiesta de Ruby Pérez? 379 personas habían pagado su boleta al momento de abrir las puertas. Ahí no estaban los invitados, que eran 47 o 57 invitados. Ahí tampoco están contemplados los empleados ni las personas que llegaron después. Entonces, si usted suma, vamos a poner aquí 379, que eran las boletas que ya estaban vendidas, más 57 invitados, más 2 empleados que menciona Gregory, eso me da 448. Y dice Gregory, más luego los que llegaron, no creo que hayan sido 2 o 3 personas que llegaron después, algunas decenas de personas, no sé, 10, 20, 30, 40 personas llegaron después. Ese número ya va. Si es así, dan los números. Lo que no, porque 448 me da, sin contar los que llegaron después. Súmale 100. Se habló de 500 y pico de gente. Sí. No Ajá. era 1000 y pico entonces como pensábamos. No, 500 y pico de O personas. sea, nosotros visualmente pensábamos que había 1000 y pico de personas, ¿te acuerdas? Sí. Pero parece, con esos números da. Entonces estamos hablando que de los 236 personas que perdieron la vida, más los 180 heridos, aproximadamente 130 y pico de personas lograron salir sin que se afectaran. O salir antes, porque ya la fiesta se estaba acabando. Lo que me dice Franklin Rodríguez, por ejemplo, el senador que entrevistamos en nuestra serie Memoria del YEXE, es que al momento del derrumbe, que estaba cantando Color de Rosa Ruby Pérez Sí. y creo que la hija también le acompañaba, ya algunas personas se habían ido. De hecho, en ese testimonio que tú lo vas a leer más adelante de Gregory, él confirma que ya el señor Eduardo Grullón, la gente del Popular, habían pedido su cuenta para irse. O sea, eso lo oíamos, pero ahora está confirmado. Y todos esa los declaración. alrededores, pues no todo el techo colapsó, colapsó el centro, pero todos los alrededores, que era cerca de donde estaba Franklin, esa zona no fue tan agresiva, o sea, no fue tan... Pero no fue tantas las personas que salieron, aparte de los heridos, Yamel,
como que yo sé cuál es tu cuestionante, Sí. es que yo presumo que antes del derrumbe, parte de la gente que estaba ya se había ido. Sí. Ya iban a ser la una. Bueno, Sí. justamente dice aquí Gregory, cuando le preguntan cuántas personas en total había en el jet set esa noche, él responde, había alrededor de 570 personas aproximadamente. ¿Viste? Dan los números. Sí. Porque era muy difícil que Ruby Pérez llevara tantas personas solo. Si hubiera sido otro artista como Gillo Sarante o Toño Rosario, regularmente se tiene que parar la venta y hubiese sido mucho peor. Eso dice Gregory. Sí. Le preguntan también a qué hora llega esa noche al jet set. Dice que a las 8 de la mañana para ponerse a organizar, poner las reservas y demás. Dice, ahí observé que aún estaban los plafones que se habían reportado el sábado sin resolver. ¿Escucharon? Él dijo más arriba que él había reportado el 5 de abril que habían unos pedazos, unos plafones que se habían caído, que se los reportó a Antonio y se los reportó a Maribel. Cuando él llega el lunes, el día de la fiesta con Ruby Pérez, encuentra a las 8 de la mañana esos plafones ahí en el piso que no se han resuelto y la fiesta era ese mismo día. Le preguntan, ¿qué le reportaste a don Antonio? Dice que todavía no habían ido a arreglar los plafones y que los plafones lo estaban tumbando pedazos del techo que estaban cayendo, porque lo percibí. Le preguntan, ¿qué percibiste? Dice, el sonido de los pedazos del techo cayendo sobre los plafones era fuerte, pero eso no fue ese día únicamente. Eso estaba sucediendo semanas antes. Lo sé por el sonido. A veces caía, pero no siempre. Cuando cambiaban los plafones tenían pedazos de techo. Ese día fue que más se dio. Cuando estaban cambiando los plafones, Manuel Jiménez, con los dos haitianos, sonó algo fuerte. Le dije, Manuel, ¿tú sabes lo que está cayendo? Eso fue otro pedazo de techo que cayó. Él me dijo que eso fue una puerta y discutimos. Le dije que ya yo se lo había dicho a don Antonio para que se chequeara el techo. Manuel se fue. Solo pusieron los plafones nuevos. ¿Te están oyendo eso, verdad? Sí. Ok. ¿Qué más realizaron Manuel Jiménez y las personas que llevó ese día? Ellos mismos sacaron el agua de la lona que estaba sobre la pista de baile. ¿Qué hiciste luego? Seguí con mi trabajo. Yo sé que él le iba a decir a don Antonio que yo me puse de malcriado porque era lo que siempre pasaba. Siempre tenía problemas con Manuel porque siempre hacía chapucería y eso no es mantenimiento. Ay, mi madre, pero esto sí está fuerte, Bueno. yo no puedo. Ay, Dios mío, ahora inició el evento a las 9 de la noche. ¿Cuántos empleados había esa noche? Creo que eran 32 y mencionó ahí varios de los empleados. ¿Cómo transcurría el evento? Todo iba normal. Yo estaba atendiendo personas, buscando personas que tenía que buscar en la puerta, por ejemplo, ay Jesús. Por ejemplo, Felito Music, que perdió la vida esa noche, el señor Grullón y la familia completa, Nelson Romero Holguín, Díaz Remberto Durán en la puerta, entre otros. ¿Cuáles personas de las que había ese día eran clientes recurrentes? Dice que casi todos los que estaban en el VIP eran fijos. Dice, ¿quién recogió los escombros? Llamaron a la chica de limpieza y barrió porque el plafón no cayó entero. ¿Qué hiciste luego de ver que se cayó ese pedazo de plafón? Fui donde Maribel Espaillat, por la parte del bar 3. Creo que hablaba con Manuel Jiménez por teléfono. Le dije que ese otro pedazo iba a caer, porque era lo mismo que yo le estaba diciendo desde la tarde, que debíamos suspender esa fiesta. Y ella me dijo que no se podía suspender. Yo solo dije que Dios nos proteja. Ay, mi madre. ¿Por qué no se podía suspender? Le preguntan. ¿En cuál pregunta va? En la 57. Ya tú sabes, y son 74. O sea que vamos a decir 2 o 3 más para poder tocar alguna de las de Manuel. Ella no tenía autoridad para hacer eso si don Antonio no autorizaba. Don Antonio siempre quería tener el dominio de todo. Incluso se molestaba cuando yo les reportaba a ella y no a él. Finalmente, dice, voy a hacer 3 preguntas más. ¿Dónde te encontrabas al momento del colapso del techo? Dice, eran como las 12:40 de la mañana. Ya era el día 8 de abril del 2025. Yo estaba en el bar 2 en el fondo por la pista de baile a la derecha. Estaba hablando con el señor Lalo Grullón. Yo fui a recordarle que se le olvidó sacar el bizcocho de la esposa, que era a las 12. Me dijo, no, mi hijo. Ella me dijo que si le hago ese escándalo delante de todas estas personas me iba a botar. Tú sabes que cómo son las mujeres. Le dije que le iba a llevar el bizcocho al vehículo. Me dijo, está bien, mi hijo. Pidió la cuenta al camarero, que se llama Alejandro. Ahí yo me doy la vuelta, miro al bar, cuando giré, todo se desplomó. Escuché un fuerte sonido. Cuando giré de nuevo vi que todo estaba oscuro, todo era gritos.
Di un golpe en el bar y dije, Dios mío, ¿por qué? Vi que estaba herido en la cabeza, en la espalda y en el hombro. Comenta la llamada, hice lo último, ya cuando él llama a don Antonio. Pero escuchen esto, ¿ustedes sabían que la puerta de emergencia tenía un shooter puesto? ¿Un qué? Un shooter, el shooter lo tenía cerrado. Dice él que era para que no saliera el sonido de la discoteca, porque ustedes saben que habían reportes de los vecinos del sonido que tenía esa discoteca. Bueno, la llamada tú dices, Colombia. Sí, bueno, tú lo vas a encontrar dice, ahí mismo. ¿qué le dijiste al señor Antonio Espaillat? Luego de 4 o 5 minutos después del colapso, tomó la llamada de una vez. Siempre me tomaba el teléfono, más a esa hora, porque sabía que era algo del negocio. Le informé que se cayó todo, se cayó el techo de la discoteca completa. Hay muchas personas muertas. Todo el mundo está muerto. Me dijo, ¿qué? No me digas una cosa así, que me llamaba ahora. No me volvió a llamar. Ahí volví a entrar. Ay, Dios mío, mira cómo yo estoy, Freddy. Sí. Ay, Dios mío, ¿a qué volviste a entrar? Entré por el área de la tarima, por una puerta, salía gente por ahí, las personas de fuera no querían entrar. Cuando entré empecé a quitar escombros con las manos, le decía a la gente que vamos a ayudar. Luego vuelvo a salir para entrar por el lado del bar que estaba al lado de la tarima. Ahí vi a Maribel Espaillat que estaba herida, no podía salir por los escombros que tenía encima y su esposo estaba debajo también. Volví y salí, yo estaba desesperado. Ay, Dios mío, Padre. Bueno, le preguntan que a qué hora salió del lugar, dijo que como a las 2 de la mañana porque fue para la clínica Abreu, porque ya dijimos que estaba herido. Y bueno, cuando le preguntan que si tuvo contacto con Antonio o con Maribel, nuevamente voy a leer solo por arriba esta última pregunta, dice que lo llamaron unos días después, pero no recuerda el día exacto, para decirme que le alegraba que dentro de la tragedia yo estaba vivo y que yo iba a seguir con ellos trabajando. El lunes 14 a las 3 de la tarde, él estaba en el campo con su papá en Monte Plata y lo contactó la secretaria de don Antonio, que se llama Carmen. Me puso a don Antonio, me dijo que estuviera tranquilo, que si hablaba de mí era porque yo estaba vivo, que a mi familia no le iba a faltar nada, que todo lo que necesitemos ahí iba a estar. Le dije, está bien, don. Minutos después, casi al instante, me llamó la señora Maribel. Me dijo que tenía que verme y hablar conmigo en persona en tono misterioso. Le dije que no estaba en mi casa, que estaba en el campo, que me dejara pensar cómo lo hacíamos. En ese momento un cliente me mandó un artículo que me asustó mucho y me dijo que me cuidara, que era raro que pusieran eso, que había mucho poder detrás de eso. La noticia era de Diario Libre, del Jet Set, donde entrevistaron a Maribel, donde en la parte final dice, rememora con especial cariño a Gregory, uno de los miembros del equipo con quien había compartido una conversación apenas días antes. El sábado estaba sentado con él. Le decía a Gregory, qué equipo tan bueno tenemos. Estos muchachos son un regalo. Nunca pensé que sería la última vez que hablaríamos. O sea, la señora Maribel declaró a Gregory muerto días antes de llamarlo para decirle que se quería juntar con él. Unos minutos después me volvió a llamar la señora Maribel. Le dije que podíamos hablar de números de teléfonos diferentes. Me dijo que no, que teníamos que hablar personal. Yo estaba asustado por esa noticia. Le dije que vamos a vernos en mi casa en Santo Domingo Este. Me dijo, está bien, mándame la dirección. Yo no quise mandarle la dirección donde estaba en el campo de mi papá, por eso le dije de mi casa. Le mandé la dirección por WhatsApp. Yo llegué primero. Ella llegó como a las 6 y algo de la tarde. Llegó con su cuñado que se llama Anthony en una Changán blanca. Se desmontó, yo estaba solo, entró a mi casa, nos sentamos en la sala, me saludó, lloró. Ahí me dijo, Gregory, yo vine a que tú me digas con quién hablaste de la información que tú manejas. Le dije que yo no había hablado con nadie. Me dijo, porque tú sabes que es delicado y le pueden dar 20 años de cárcel a Antonio. Ahí dejamos las declaraciones de Gregory. Si usted quiere ver este documento, visite nuestro periódico digital altanto.com.do. Lo vamos a colgar en nuestras redes, en las redes de Una Nueva Mañana. Algunas preguntas del testimonio del encargado de mantenimiento, Manuel Jiménez, que tiene Nelson Valdés. En breve estará con nosotros el senador Santiago Zorrilla del Ceibo, la polémica de los peloteros que le quieren quitar un 30, no se muevan de ahí, pero vamos ahora a pasar rápidamente con esta parte, Nelson. Sí, bueno, decir que los fiscales Miguel J. Collado y Manuel Ramírez, fiscal en función de la Dirección General de Persecución, hicieron las preguntas a Manuel Jiménez Mateo, dominicano mayor de edad, soltero. Le preguntaron si estaba en disposición de declarar, dijo que sí, él era encargado de mantenimiento en la radio cadena comercial RCC, pero a veces también asistía al YESE trabajando del año 2013 a la fecha. Comentaba que su salario eran 37,000 pesos mensuales y una comisión de 25,000
en Jalao. ¿Cómo llegó a trabajar en RCC Media? Le pregunta el fiscal. Inicié en Radio Mira informando como encargado de mantenimiento en el año 2001, cuando don Antonio adquirió la empresa. ¿Qué hace un encargado de mantenimiento? Y le explica obviamente que es velar, por ejemplo, si un plafón está mal, si está mal. Oye, ya el razonamiento. Si está mal cambiarlo, si es algo más grave, llamar a la compañía correspondiente para arreglarlo. ¿A quién le reportaba usted directamente? Le pregunta el fiscal. Le dice a don Antonio Espaillat. ¿Cuál es el número que usted tiene de Maribel Espaillat? Y le dicta el número que tenía de esta señora. ¿Qué tipo de trabajos realizaba usted en el YC? Y él repite: cambiar plafones, cuando compraban un aire, recibirlo, revisar si hacían falta materiales, comprarlos, solo eso. ¿Con qué frecuencia había problemas en los plafones en el YC? Dice él que cuando los aires estaban viejos había muchos problemas por el aire que bajan por los ductos, por el agua que caía. Después que cambiaron a nuevo se fue corrigiendo. ¿En cuál fecha específica iniciaron los problemas? Dice él que no tengo una fecha en específico, hace como 2 años, vamos a decir, tengo videos de eso de fecha de octubre del año 2024. ¿Cuándo compraron los aires nuevos que usted menciona? Dice, del año 2022 para acá, se lo compramos en Refriparte, en la avenida Luperón, el contactor Emanuel, no recuerdo, dice él, el apellido, no sé cómo fue el procedimiento de esa compra. Yo lo único que hice fue recibirlo, coordinaba también con la grúa bajar el viejo y subir de nuevo. ¿Quién instala los aires? Manuel, de la compañía Refripartes. ¿De qué tamaño eran los aires? Eran 6 aires, siempre fueron 6. Creo que había 3 de 20 y 3 de 15. Eso es toneladas. Explica él. El último sustituyó por uno de 10. Ese último se instaló antes de diciembre del año 2024. ¿Dónde estaban los hoyos de los aires? Le pregunta el fiscal. Tapados con la caseta que usted ve en las fotos. Era para proteger los ductos que bajaban por unos hoyos para que el agua no entrara. El agua como se entraba y era la que caía sobre los plafones. ¿Cuándo se hicieron los hoyos? Le pregunta el fiscal, en el techo. Él responde, no tengo conocimiento. Eso tiene muchísimo tiempo ahí. ¿Qué otra cosa tenía el techo? Además de los aires, le pregunta el fiscal. Dice él, 3 tinacos y había un transformador de 24 a 360 de potencia. Ese tenía una caseta también, era el del medio. Los condensadores son los que se ven fuera en las imágenes del techo del YC. La consola estaban en las casetas de los hoyos. Dice el fiscal, tiene conocimiento si se hizo un estudio o evaluación para verificar si ese techo aguantaba ese peso, y él responde, que yo tenga conocimiento, no, nunca. ¿Quién le reportaba a Antonio Espaillat los problemas de filtración? Regularmente era Gregory, dice él, y a veces era su hermana Maribel. Cuando llovía mucho, ¿qué pasaba en el interior del YC? Y responde, a veces se quedaba mucha agua acumulada por la caseta de los aires, caía agua y las alfombras se llenaban de agua. Eso es lo único que puedo decirles. ¿Quiénes eran las personas que trabajaban con usted en el YC? José Luis García, responde, José Valdés y 2 haitianos llamados Freisy el Grande y Caballito, pero ya se lo llevaron, estaban ilegales. ¿Qué hicieron para contrarrestar las filtraciones? Estábamos revistiendo el techo de lona asfáltica el día que se cayó el techo. Ese mismo día llegaron los materiales, pero no se instalaron por culpa del derrumbe. ¿Cuántos finos tenía el YC? No sé, se echaron 2 veces impermeabilizante. Lo único que yo sé que nosotros hicimos fue las zabaletas e hicimos la plataforma para un transformador por encima de la planta. ¿Cuántas zabaletas usted aplicó en el YC? Cada vez que se cambiaba un aire hacíamos zabaletas. En los 3 últimos años hice alrededor de 7. ¿Qué es una zabaleta en sí? Es la base del cemento que tiene las casetas, donde usted compraba el material, dice en la ferretería Vladimir, donde Eduardo y Electrónica, en esas 2. ¿Quién le ordenó a usted poner la zabaleta? Él responde, don Antonio Espaillat. Pregunta, antes del colapso, ¿cuándo fue la última vez que usted cambió plafones? El día de la tragedia, aproximadamente a las 10 de la mañana, fui con mi personal. Allá estaban varios de los muchachos que trabajan allá, Gregory y Roger. Yo fui por instrucciones de don Antonio Espaillat a cambiarlos. Los plafones estaban rotos y húmedos, botando agua. Según me informaron, fue el sábado en la noche. Como el domingo no abre, fuimos a arreglarlos ese lunes. Yo siempre tenía plafones ahí de reserva y eran de yeso. ¿Qué pasó en el momento que usted está cambiando los plafones? El día 7 de abril del año 2025. Y responde, los muchachos José Luis Freisy estaban cambiando los plafones, lograron cambiarlo. Después, cuando estábamos casi yéndonos, se escuchó un sonido fuerte. Y Gregory me dijo, Manuel, mira a ver qué fue lo que se cayó ahí del techo. Yo le dije a los muchachos que movieran el andamio. Se subieron para ver por el plafón y no vieron nada. Entonces yo le dije cuando me iba que eso fue
la puerta de arriba. ¿Qué le reclamó Gregory en ese momento? Que el plafón había quedado mal, que estaba torcido, solo eso. Le dije a los muchachos que lo pusieran como él quería. ¿Qué hizo después de ese trabajo? Le tiré una foto y se la mandé a don Antonio. Las fotos están en mi celular. ¿A qué hora termina usted de hacer los trabajos en el día 7 de abril del 2025? Y él responde a las 5 y algo de la tarde. ¿Qué hizo después? Me fui a mi casa. ¿Cómo usted se entera de lo que pasó posteriormente? A las 12:59, ya el martes 8 de abril del 2025, responde, me llamó Montserrat Espaillat, esposa de don Antonio, me preguntó si estaba bien, le dije que sí. Y me informó que el jet se había desplomado, que cogiera para allá. Me dirigí hacia allá, vi todo ese desastre, me encontré con algunos empleados, con Esteban, Alejandro, entre otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted se comunicó con Antonio Espaillat? Hace como 15 días, hablamos personal en RCC Media, me queda Albert Larrancura de dirección, me habló de la bebida que había en el jet set. Eso le preocupaba a don Antonio, que había que retirarla, que mirar a ver si ya la iban a entregar a nosotros. Esa fue nuestra única conversación luego del derrumbe. Bueno, realmente es, como decía ahorita Yamel, uno se engranuja cuando recibe este tipo de informaciones así como tan impactantes. Pero son interrogatorios muy claros, identifican claramente cómo aconteció todos estos hechos. Entonces, lo que hay ahora es lo siguiente, Colombia y equipo. En este momento, el Ministerio Público tiene la posibilidad de variar la calificación jurídica que le ha dado al hecho. En su medida de coerción, cuando solicita la medida de coerción, ha pedido 18 meses para declarar complejo el proceso, pero pensando en una condena de 2 años de prisión. Si se cambia la calificación, que es lo que se está hablando ahora, que el Ministerio Público quiere cambiar la calificación. Por el doble eventual, ¿verdad? Por el doble eventual se lleva a un homicidio voluntario. Al probar el doble eventual, inmediato ya se puede probar el homicidio voluntario y entonces ya las penas son, creo que de 6 meses a 20 años de prisión, o de 2 años a 20 años de prisión. Lo cierto es que el máximo de la pena sería 20 años. Una de las gran demandas de la gente que quiere justicia es que se encontraban que 2 años era una prisión muy benévola para sobre todo si el proceso te lleva 18 meses en prisión domiciliaria o con grilletes, ya tú vas a pagar la prisión de los 2 años muy pronto con poca penalidad. Disculpa, Freddy, puede ser que a veces los nervios te juegan una mala pasada, pero me llama la atención en lo que él dicta, el empleado, de que cuando conversa con don Antonio Espaillat, su preocupación eran las bebidas que estaban en la discoteca. ¿No es un poco fuerte eso? Es decir, con tantos problemas el preocuparse por el tema del alcohol que estaba allí en el área del bar. Sí, eso aconteció así es espeluznante, pero porque tiene la carga del morbo de que, oye, que no se preocupó por los... Incluso cuando Maribel fue a casa de Gregory, según lo que él narra, ella fue a buscar 50,000 pesos y $100 en efectivo que él tenía, que él había recolectado esa noche en la fiesta. Entonces... Tú no has visto a tu empleado, tú vas y lo ves, le dices, qué bueno que tú estás vivo, dame los 50,000 pesos. Sí, es una situación difícil. Entonces, esto cambia, Colombia, el panorama completamente de este proceso. Ya estas declaraciones son muy contundentes, muy directas. Es un testigo de primerísimo nivel, de primera importancia. Entonces, hay que rogarle a Dios que las cosas salgan como con una gran carga de justicia. Bueno, acá, Freddy, el dinero te deshumaniza tanto, es decir, nosotros cuando tenemos dinero, hasta ese grado llegamos a importarnos tan poco el otro. Cuando yo lo tenga te voy a responder. Nicolás, como siempre te dejamos de último, ya hay que ir a una pausa, di tus palabras porque el senador está desesperado por entrar ya. Sí, bueno, yo lo que sigo apelando, ¿no?, que este proceso pueda continuar, que la justicia pueda determinar obviamente las responsabilidades y se pueda hacer lo que corresponde. Mira, me llama la atención que Zenobia Galván, gracias a Dios que apareció una persona que dice que yo estoy defendiendo a Antonio Espaillat, porque yo ahora estoy que no quiero ni hablar de eso, porque yo no tengo nada personal con ese hombre, al contrario, como he dicho, respeto, agradecimiento, cariño, esto es una tragedia terrible, nos desarma escuchar esos testimonios, nos deja sin palabras, pero dice Zenobia Galván, vamos a ver si Colombia y Aguas Vivas siguen defendiendo a Antonio Espaillat y a su familia. Yo también. Oye, pero
Pero Zenobia, usted no leyó Última Hora. Usted no ha visto el blog programa. Exacto. No, Muchas no. personas están aquí compartiendo, Nelson, elogiándote a propósito del segmento de lo de Israel. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. El senador Zorrilla, además de ser el proponente del proyecto de ley aprobado en el Senado sobre el 30% que se le retiene a los prospectos firmantes del béisbol, también es el presidente de la Comisión del Código Penal, que tiene reunión ahora mismo a las 9, y entonces vamos a aprovechar para sacarle unas cuantas informaciones. Bueno, no Del se Código diga Penal. más. Pausa y volvemos a ver cuándo vamos a tener una modificación de este código que nos deja desarropado a nivel de justicia. Vamos a la pausa. Una nueva mañana donde todo puede